Empezamos con lo que es trastornos del potasio. A ver. Listo. ¿Por qué es importante saber trastornos del potasio? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que saber del potasio? ¿Alguien de repente tenga alguna idea? A ver, Rubela, ¿por qué es importante saber trastornos del potasio? Porque es un indicador importante para conocer la homeostasis del cuerpo humano, doctor, ¿Ya? y su principal relevancia para determinar diversos trastornos. Ujú. Recuerda que hay una cosa muy importante en el cuerpo, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que está básicamente en el sistema de conducción cardíaca, a nivel del sistema nervioso central, a nivel muscular, ¿no? Está prácticamente en todo sitio. Entonces, tiene riesgos el desequilibrio del potasio. O tener mucho potasio o tener potasio bajo te va a ocasionar un riesgo. Y muchas veces el riesgo es de muerte inminente. Entonces, sí es importante saber reconocer quiénes pueden tener trastornos del potasio y en qué condiciones puede haber depresión de potasio. Y saber entender por qué es que tenemos que tener un nivel adecuado de potasio. Pues, avancemos. Entonces, recordar primero que el potasio es el principal ion intracelular, ¿no? Siendo la principal vía de eliminación la vía renal. Estamos hablando que el 80% del potasio, del exceso de potasio que entra a tu cuerpo, que supera el equilibrio, va a ser eliminado por vía renal, 15% por vía digestiva y el 5% mediante la sudoración. Ahora, los niveles de potasio se van a ver afectados según el estado ácido-base del paciente. Es decir, en situaciones de acidosis con un pH de menos de 7.35, va a estimular la salida de potasio desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular, incrementando sus niveles plasmáticos. En cambio, en situaciones de alcalosis, ocurre todo lo contrario. Todo el potasio que está a nivel intravascular va a ingresar al intracelular. Entonces, recordar que una variación de 0.1 en el valor del pH produce una modificación en los niveles de potasio en torno a 0.6 miliequivalentes por litro. Entonces, el tener hipopotasemia como hiperpotasemia o hipercalemia van a ocasionar alteraciones a nivel de la polarización de las membranas celulares, ¿no? Y esto va a llegar a diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Y las más importantes y las más peligrosas van a ser a nivel sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué factores reguladores o qué factores regulan la homeostasis del potasio o el equilibrio del potasio? La concentración de potasio plasmático es el resultado de la relación entre la ingesta, la eliminación y la distribución entre el intra y el extracelular. Tus requerimientos mínimos diarios de potasio son de 1.600 a 2.000 miligramos. Estamos hablando de 40 a 50 milimoles o 40 miligramos, que es igual a 1 milimol. Como ya les recuerdo nuevamente, la principal vía de eliminación es la renal, 80%, 15% tracto gastrointestinal y el 5% por la sudoración. El contenido corporal de potasio en un adulto es de 50 miliequivalentes por kilo. La mayoría es intracelular, estamos hablando de 150 mililitros por litro, por 28 litros, estamos hablando de 4.200 miliequivalentes. En el extracelular es de 4 miliequivalentes, ¿no? Por 14 litros debe haber 56 miliequivalentes de potasio. Entonces,
Si tú tienes un déficit de potasio, una deficiencia de potasio, obviamente no vas a poder calcular bien, porque la mayor concentración está a nivel intracelular. ¿Y cómo podrías tú medir la concentración a nivel intracelular? Entonces, puede ser que tengas tú un potasio a nivel plasmático cuasi normal, pero tengas una gran cantidad de depleción de potasio a nivel intracelular. Entonces, recordar aquí, básicamente la conformación de la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que elimina 3 sodios o ingresa 2 potasios, ¿no? Esto movilizado por la adenosina trifosfato. Entonces, produce, o mejor dicho, utiliza energía, ¿no? El funcionamiento de esta bomba de sodio-potasio, que puede ser a nivel inverso y va generalmente contra gradiente. Y, como les decía, a recordar que las más importantes manifestaciones de estas alteraciones, tanto de hipo como hiperpotasemia, se van a traducir a nivel de la excitabilidad, de la despolarización, repolarización del músculo cardíaco. Entonces, recordar que las fibras auriculares son más sensibles al incremento de potasio. El nodo sinusal y el haz de His son más resistentes. El músculo ventricular está en un punto intermedio. Entonces, el potencial de reposo se puede tornar, ¿no?, menos negativo hasta no excitable, dependiendo del aumento de la permeabilidad para el potasio. La repolarización va a ser más rápida, el potencial de acción va a ser más corto a expensas de la fase 3 y va a haber una disminución de la pendiente a nivel de la fase 4. ¿Cuáles son las causas de hipercalemia? Como ya saben ustedes, se han dado cuenta que la principal causa o el principal lugar por donde debes eliminar potasio es renal y el segundo es a nivel intestinal. Pero el más importante, un 80%, es renal. Entonces, todo lo que ocasione una disfunción de la ruta, de la vía de salida del potasio, va a conllevar a que se eleven los niveles de potasio. ¿Y qué causas llevan a disfunción de esa vía de salida? Hablamos de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, el uso de diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, que pueden bloquear la eliminación de potasio y aumentar las concentraciones del mismo, la insuficiencia suprarrenal, la acidosis tubulorenal de tipo 4, destrucción celular, síndrome de lisis tumoral, en el cual hay una liberación de gran cantidad, ¿no?, a nivel de las células tumorales, generalmente pacientes que son sometidos a quimio o radioterapia, en la cual hay muerte de células tumorales, las cuales van a eliminar potasio en grandes cantidades. Motivo por el cual en esos pacientes son sometidos a hidratación constante. Y muchas veces el uso de diuréticos. En los casos de hipercatabolismo, ¿no?, en los cuales puede haber destrucción tisular que va a liberar potasio también. En los casos de hemólisis, ¿no?, de hipoxia severa, acidosis metabólica y de causa iatrogénica. Es decir, tú teniendo un paciente que no está orinando, tú le sigues poniendo dextrosa al 5% más 2 hipersodios y un calio. O sea, ya lo que ya no necesita le sigues poniendo porque no te has puesto a pensar que el paciente ya tiene una vía de salida, una vía de eliminación que está deteriorada o dañada. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Primero, todo potasio alto en sangre siempre tienes que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque tú no vas a actuar y decir, ay, esto es una hipercalemia y le voy a dar tratamiento. Primero tienes que pensar que no sea una pseudo hipercalemia, que tu paciente, al tomarle la muestra en el laboratorio, sea producido una hemólisis y esto haya ocasionado liberación de potasio y hayan dosado potasio alto en sangre. Que no haya trombocitosis, sobre todo eso tú lo puedes sospechar cuando ves en el hemograma una trombocitosis de mayor de 500.000 o pacientes con leucocitosis o ejercicio intenso. Entonces realizas el AGA y electrolitos, ¿no?, dosas electrolitos y tú confirmas el diagnóstico. Si hay duda, el paciente está tranquilo, no tiene insuficiencia renal o no tiene una causal para que haya hipercalemia, entonces dudas y dices, ¿qué puede ser? Puede ser que hay una pseudo hipercalemia. Entonces, hablamos de hipercalemia cuando el potasio sérico es más de 5.5 miliequivalentes por litro.
Si descartáramos pseudohipercalemia, hablamos de dos cosas. O hay una redistribución de potasio hacia el líquido extracelular, es decir, alguna droga, medicamento que tú estés utilizando, está haciendo que el potasio que está a nivel intracelular en grandes concentraciones esté ingresando a tu intravascular, a tu plasma. Entonces eso va a incrementar los niveles. O es que tienes un exceso de potasio corporal total. Recuerden que cuando hay redistribución de potasio al extracelular, el potasio es normal, el potasio corporal está, la cantidad es normal. En cambio, si hay un exceso de potasio corporal total, dices, o es que le estoy dando un aporte elevado de potasio. Entonces eso me puedo descartarlo cuando el potasio urinario es más de 100 miliequivalentes por día. ¿Qué quiere decir eso? Como le estás dando mucho potasio, tu riñón trata de deshacerse del exceso de potasio. Dosas potasio en orina y te das cuenta que estás eliminando gran cantidad de potasio. O tienes una disminución de la excreción renal de potasio, en el cual vas a encontrar que el potasio urinario va a estar menos de 100 miliequivalentes por día. Entonces, estas tres causas son, o hay una excreción disminuida, o hay una ingesta excesiva, o hay problemas con la redistribución del potasio. Cuando hablamos de redistribución del potasio, ¿qué factores podrían hacer que salga potasio del intracelular al extracelular? Acidemia por acidosis metabólica inorgánica, deficiencia de insulina e hiperosmolaridad, bloqueo beta adrenérgico, estímulo alfa adrenérgico como ejercicio intenso, catabolismo tisular, parálisis periódica hipercalémica, sobredosis de digital y succinilcolina y arginina. Todas estas condiciones estimulan la bomba de sodio-potasio ATPasa y hacen que el potasio que está en grandes concentraciones a nivel intracelular redistribuya hacia el extracelular. ¿En qué condiciones encuentras una excreción urinaria disminuida? Todo lo que comprometa la función renal, sea insuficiencia renal aguda o crónica. Casos de hipoaldosteronismos por el uso de IECAS, ARA2, AINES, o circunstancias en las cuales haya una acidosis tubular renal. ¿Y cuál tipo? La forma hipercalémica, ¿no? Que produce hipoaldosteronismo. Segundo, un defecto secretorio selectivo del potasio. ¿Qué síntomas te va a ocasionar el tener hipercalemia? En general es bien difuso, no es bien concreto, pero lo que ocasionalmente se encuentra es debilidad muscular, los pacientes no pueden caminar, tienen dificultad para subir las gradas, pero tú también tienes que pensar que no todo paciente que tiene eso tiene hipercalemia, hay condiciones, es decir, el paciente ya de repente tiene enfermedad renal crónica, es un paciente que usa, ¿qué te puedo decir? Diferente tipo de drogas, o paciente diabético, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes que tienen una condición asociada de debilidad muscular, se produce esto porque hay cambios en esa conducción neuromuscular y esto generalmente no se presenta hasta que el potasio sérico sea mayor a 8 miliequivalentes por litro. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya para esos 8 miliequivalentes probablemente hayan trastornos de la conducción cardíaca o alteraciones a nivel de la repolarización y despolarización del músculo cardíaco. Es decir, ya tu paciente puede estar entrando en una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Entonces, cuando hablamos de trastornos de la conducción cardíaca, son aquellos que van a llevar a fibrilación ventricular o paro cardíaco. Entonces, recordar siempre que los cambios electrocardiográficos no son predictivos. Hay otros factores que pueden afectar la conducción cardíaca. O sea, siempre va de la mano tomar el electrocardiograma más el AGA y electrolitos. Acá vemos una imagen, ¿no?, de un electrocardiograma en la cual se trata de inferir que, por ejemplo, cuando tienes más de 6.5 miliequivalentes por litro, vas a tener ondas T picudas, como esas son las que observamos dentro del círculo. Y cuando tienes más de 7 miliequivalentes por litro, tu PR se va a prolongar, el segmento PR se va a prolongar, se va a perder la onda P y va a aumentar o se va a ensanchar la amplitud del QRS. Cuando tienes más de 8 miliequivalentes por litro, las arritmias ventriculares, tanto taquicardia o fibrilación ventricular, nos pueden llevar a paro cardíaco. Pero entonces ustedes dirían, no necesito un AGA para yo determinar o inferir cuánto de potasio tiene mi paciente. Es decir, si yo veo que ya tiene
Ondas picudas, asumo que tiene más de 6 miliequivalentes por litro. Entonces dijeron, ¿no? Hagamos un estudio, ¿no? Presentemos estos electrocardiogramas a diferentes médicos que tienen experiencia en ver este tipo de pacientes. Un momentito, por favor. Entonces vamos a hacer un estudio y vamos a ver cuánta es la experiencia que tienen los médicos para detectar estos cambios electrocardiográficos y de esa manera determinar si es que se podría, ¿no es cierto?, sin necesidad de un AGA, saber más o menos cuánto es el valor del potasio sérico. Entonces hicieron este trabajito, ¿no?, que básicamente era para medir la habilidad o la experticia, ¿no?, de los médicos para predecir hipercalemia con el EKG. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que el EKG no es un método sensible para detectar la hiperpotasemia, incluso en pacientes de alto riesgo. La especificidad del electrocardiograma es mejor para la hiperpotasemia, pero el tratamiento empírico de hiperpotasemia, que solo se basa en el EKG, te puede conducir a un mal tratamiento de al menos el 15% de los pacientes, porque esas alteraciones que hemos visto acá también se pueden ver en otro tipo de causas. O sea, sí o sí tienes que tener las dos cosas. ¿Por qué es importante tener las dos cosas? Porque si tú tienes un paciente con 6 de potasio o 7 de potasio, pero ya ves tú que tu paciente está haciendo algún tipo de arritmia ventricular, tu objetivo es dar tratamiento y tienes que ser agresivo. Es decir, lo más probable es que si tú continúas en esta condición, tu paciente llegue a una fibrilación ventricular y en ese caso, la única forma de tú poder tratar ese paciente va a ser el uso de hemodiálisis o el uso de estabilizantes de membrana como el gluconato de calcio, ¿de acuerdo? Pues vayamos a la siguiente. Entonces, recordar que el riesgo del aumento del potasio se manifiesta por cambios electrocardiográficos y por lo tanto, el tratamiento, cuando tú tienes hipercalemia y hay cambios electrocardiográficos, tu tratamiento tiene que ser hasta que llegue a ritmo sinusal. Entonces, en el correr del tiempo, la hipercalemia se ha catalogado de diferentes formas su severidad y los valores séricos también han ido cambiando. Por ejemplo, en el año 66 se decía mínima o moderada hipercalemia o leve hipercalemia menos de 6.5. Una hipercalemia moderada era de 6.5 a 8 y una hipercalemia severa era más de 8 milimoles por litro, el cual se asociaba con algún nivel de prolongación del QRS, arritmia ventricular o bloqueo cardíaco, ¿cierto? Entonces ahí decimos, es una hipercalemia severa. El 2011 volvieron a revisar y dijeron, mira, hipercalemia leve de 5.5 hasta 7.5. De 7.5 a 10, hipercalemia moderada, y más de 10, recién la consideramos severa. Todo esto asociado a los cambios electrocardiográficos. ¿Cómo tratamos? Si sabemos que lo primero que hace es desestabilizar la membrana, es decir, alterar la despolarización y posteriormente la repolarización, entonces lo que tú tienes que ver es que en esas fases, la fase 0, 1, 2 y 3, ¿quiénes intervienen? Intervienen potasio, intervienen calcio. Entonces lo que tú quieres es tratar de retrasar, evitar la despolarización constante. Entonces tú estabilizas la membrana con gluconato de calcio. ¿Cómo le das el gluconato de calcio? Le das 10 ml cada 10 minutos, la acción va a ser inmediata, la duración va a ser hasta 1 hora, es decir, si tú tienes cambios electrocardiográficos, tú le das gluconato de calcio hasta que vuelva a ritmo sinusal. No es que tú le das gluconato cada 8 horas y tu paciente todavía está con ondas picudas, con QRS ancho y con tendencia a ser o tiene taquicardia ventricular. No, tú das gluconato de calcio, tu objetivo es estabilizar membrana, por lo cual tú das gluconato hasta que ese paciente vuelva a ritmo sinusal, es decir, tengas una P normal, un QRS normal, que esa onda picuda haya disminuido o que si hay taquicardia ventricular se haya revertido. ¿Cuál es la complicación de dar gluconato de calcio? Pero si se fijan acá, dice no duración de 30 a 60 minutos. Es decir,
que lo que tú tienes que ganar es tiempo con eso. Ahí no te vas a pensar cuál ha sido la causa. Tu objetivo solo es la vida de ese paciente. ¿Qué vas a hacer? Estabilizas la membrana. Tu siguiente objetivo, ¿cuál es? Tratar de eliminar el exceso de potasio que tiene este paciente. ¿Cómo lo harás? Es la pregunta. Haré que el potasio que está a nivel intravascular ingrese al intracelular. Eliminaré de mi cuerpo el potasio a través de diuréticos de asa o a través de terapia de reemplazo renal. Entonces tú lo vas a ir evaluando en el tiempo. Pero esos 60 minutos que te da el gluconato de calcio, te dan 60 minutos de oro para tú poder actuar y lograr la redistribución o la eliminación del potasio. También hay otro estabilizante de membrana que es la solución hipertónica. Se le pone 50 ml endovenoso en bolo. El inicio es inmediato, la duración es desconocida, el riesgo es sobrecarga de volumen e hipertonicidad. Medicamentos que logran la redistribución y el cambio, es decir, el ingreso al intracelular, repletar los depósitos de potasio a nivel intracelular, ¿cuáles son? Insulina, albuterol. Mecanismo de acción, estimular la bomba de sodio ATPA. Si se dan cuenta, la duración es de 4 a 6 horas y 2 horas, tiempo suficiente como para poder implementar otra estrategia de tratamiento en la cual tu objetivo es eliminar el potasio. ¿Cómo lo haces? Puedes dar diuréticos de asa. ¿Cuáles diuréticos de asa? Furosemida, bumetanida. Puedes utilizar otro tipo de laxantes, como el cayexalate, o puedes utilizar hemodiálisis, en el cual el inicio de la acción es inmediata, la duración de esta hipercalemia es de 3 horas, y las complicaciones son arritmias. Recuerden que si hay un síndrome de lisis tumoral, por ejemplo, o sea, tú vas a eliminar el potasio, pero si las células se siguen lisando, tienes una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, o una hemólisis en curso, mientras no detengas ese proceso, vas a ir aumentando la cantidad de potasio que tienes a nivel intravascular. Entonces, el calcio antagoniza los efectos de la hiperpotasemia a nivel celular a través de los efectos sobre el potencial umbral y la velocidad de propagación de los impulsos. Estabiliza la membrana. El tratamiento, como ya les dije, es de 10 a 20 ml de gluconato de calcio al 10%. Al 10%, la digoxina inhibe la bomba de sodio-potasio ATPasa, motivo por el cual produce hipercalemia. Tiene que llegar a ritmo sinusal y duración de 30 minutos. Muy bien, chicos. Hasta aquí me parece que ya lo han entendido. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Entonces, esto es lo que hace el gluconato de calcio. Eleva el potencial umbral, de modo que la despolarización va a ser más tardía. Bueno, lograr la redistribución del potasio dentro de las células. Recuerden que el músculo esquelético es el principal reservorio del potasio corporal. El transporte de potasio extracelular a células musculares a cambio de sodio intracelular se da por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Tiene esta bomba una velocidad de transporte máximo de 134 milimoles por minuto, que es suficiente para transferir la mitad del potasio que normalmente reside en el espacio extracelular, o el potasio que se ha absorbido en una comida grande en 15 segundos. La insulina, los agonistas beta 2 y el bicarbonato aceleran el movimiento del potasio en las células musculares. Y estos agentes se utilizan ampliamente para tratar la hiperpotasemia grave hasta que tú tengas una mejor estrategia, que es eliminar el potasio corporal. ¿Cómo haces? Por ejemplo, con lo que es insulina y le das insulina y le das glucosa. ¿Por qué le das glucosa? Por el riesgo de hipoglicemia. Limitas de 1 a 5 gramos de glucosa. Bicarbonato de sodio de 5 a 7 ampollas. Si hay acidosis metabólica, también va a estimular el ingreso. Entonces, recuerden que cuando hay alcalosis, el potasio ingresa al intracelular. Entonces, lo que tú tratas de darle al dar bicarbonato es generar un ambiente de alcalemia. El potasio cae en 1 milimol, es decir, de 7 te puede bajar de repente a 6. Luego usar los agonistas beta 2 adrenérgicos. Acá tener un poco de cuidado. Yo he visto bastante en las emergencias que utilizan 10 gotitas, 20 gotitas para poder nebulizar al paciente. Eso no es suficiente para estimular la bomba de sodio-potasio ATPasa y que el potasio ingrese a las células musculares.
necesitas aproximadamente de 10 a 20 miligramos en 4 ml de suero salino. Recuerden que 25 gotas solo son 2 miligramos de salbutamol. Solo 2 miligramos. Entonces tú necesitarías, ¿cuántas gotas? Necesitarías siquiera, para llegar a 20 miligramos, necesitarías siquiera 250 gotas o 200 gotas siquiera. 200 gotas, recuerden que 20 gotas es un ml. Estamos hablando de que más o menos tú vas a necesitar de 5 ml con el cual tú vas a poder nebulizar a tu paciente. O sea, con 5 ml, no con 20 gotitas, no con 10 gotitas, ¿de acuerdo? ¿Qué otras estrategias tenemos para remover el exceso de potasio? Diuréticos de asa, resinas de intercambio iónico como caexalate y diálisis. Entonces, esto de acá, vamos a ir por acá. Listo. Recordar que existen nuevos tratamientos de hipercalemia. O sea, así como hay caexalate, hay otro tipo de resinas que permiten la absorción de potasio a nivel intestinal. Por ejemplo, el patiromer es un polímero sintético de investigación no absorbible que consiste en cuentas esféricas lisas de aproximadamente 100 milímetros en diámetro. A diferencia del caexalate, patiromer no se hincha, como sí lo hace el caexalate, se hidrata el caexalate y produce a veces necrosis a nivel intestinal. No requiere un laxante para alcanzar el colon distal. Los grupos activos de patiromer se componen de ácidos alfa-fluorocarboxílicos que están emparejados con iones de calcio en lugar de sodio. A medida que la resina viaja a través del tracto gastrointestinal, parte del calcio se reemplaza con iones de hidrógeno. ¿Ya? El pK de los grupos de unión a catión de patiromer es tal que al pH predominante en el colon, los grupos de ácido están disociados, permitiéndoles unir potasio, que está presente en altas concentraciones en este segmento de intestino, así como de amonio y magnesio. Dosis de 15 a 30 gramos por día aumentan el potasio fecal diariamente en aproximadamente 15 a 20 milimoles. Entonces, patiromer tiene la capacidad de disminuir el potasio sérico en 0.23 milimoles por litro dentro de las 7 horas. La capacidad del fármaco para alcanzar la normocalemia ha sido demostrada en estudios aleatorios multicéntricos controlados con placebo que incluyen un total de 603 pacientes hipercalémicos en tratamiento activo. Su seguridad se mostró en un ensayo abierto de 52 semanas y los efectos secundarios gastrointestinales son menores e infrecuentes. El efecto adverso reconocido más importante de estos fármacos es la hipomagnesemia, porque así como une potasio, también tiene la capacidad de unir magnesio, pero puede responder al suplemento. Tenemos otro tipo de molécula que se llama sodium zirconium glicosilate. Este no es un polímero, es un cristal, pero este cristal es altamente selectivo para iones potasio y amonio, pero no para magnesio, ¿de acuerdo? Estos iones de potasio y amonio son casi idénticos en tamaño, ¿no? Primero deben arrojar sus conchas de hidratación antes de entrar en la estructura cristalina, un proceso que requiere energía. Los iones que no son unidos tienen el tamaño adecuado para formar enlaces de hidrógeno termodinámicamente estables y energéticamente favorables a los átomos de oxígeno circundantes en la estructura cristalina. Entonces, así más o menos se ve y es como va ingresando el potasio y el amonio. Los iones de magnesio son pequeños para formar estos enlaces estables, entonces es desfavorable la unión termodinámica. Entonces, se ha demostrado que las pérdidas de potasio fecal en ratas de manera dependiente de la dosis, a través de ZS9, pero es eficaz en mantener la normocalemia en pacientes que pudieran tener hipercalemia en forma constante, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esto ya no lo vamos a ver, pasamos a la siguiente. Listo. ¿Cómo elimina la hemodiálisis o diálisis peritoneal? Básicamente por un gradiente de concentración, de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. Entonces, el líquido de diálisis no tiene potasio en concentraciones altas, motivo por el cual le permite absorber por difusión simple a través de la membrana del dializador la gran cantidad de potasio que hay hacia el líquido de diálisis y este va a ser eliminado posteriormente. Ahora hablemos de hipocalemia, todo lo contrario de hipercalemia. Entonces hablamos de leve, moderada y severa. Una hipocalemia leve, hablamos de 3.53 miligentes por litro.
moderada, de 3 a 2.5 miliequivalentes por litro, que es una pérdida del 10%, severa, menos de 2.5 miliequivalentes por litro, una pérdida del 15%. ¿Qué medicamentos te pueden ocasionar hipocalemia? Aquellos que ocasionan que el potasio entre o ingrese a la célula, como cuáles: agonitas beta 2, teofilina, cafeína, exceso de insulina, intoxicación con verapamilo, cloroquina. Pérdidas renales, diuréticos de asa, tiazidas, mineralocorticoides, glucocorticoides, penicilinas, depresión de magnesio por anfotericina, aminoglucósidos y cisplatino. Y pérdidas gastrointestinales por el uso de laxantes o enemas. Hipocalemia no asociada a medicamentos en quienes, en los cuales haya una deficiencia en la dieta o haya pérdidas gastrointestinales, una baja ingesta, diarrea, bypass y ayuno ileal, fístulas entéricas, mala absorción o el uso de quimioterapia. Circunstancias en las cuales haya pérdidas renales con alcalosis metabólica, tenemos aumento de los mineralocorticoides, un aldosteronismo primario, hiperplasia suprarrenal, síndrome de Cushing, hipertensión renovascular, hipertensión maligna, vasculitis, tumores productores de renina. ¿Qué manifestaciones electrocardiográficas hay en la hipocalemia? Tenemos una onda T plana, ¿no? Una onda T plana, una onda U prominente. Entonces, así como hay alteraciones electrocardiográficas en la hipercalemia, igual hay alteraciones a nivel electrocardiográfico en la hipocalemia, que te pueden llevar incluso a un bloqueo. Entonces, tu objetivo es reponer potasio, no solo por el corazón, sino porque tú quieres que tu intestino se siga moviendo, el paciente que, digamos, está posoperado, ¿no? Pero hay algunas reglas de oro que tienes que respetar. Por ejemplo, no puedes dar más de 4 miliquentes por hora por periférico, no más de 20 miliquentes por litro de velocidad de infusión, es decir, no más de 200 a 250 miliequivalentes por día, y por vía central no más de 40 miliequivalentes por hora. Y tu control de potasio tiene que ser a las 6 horas. ¿Por qué? Porque tienes que esperar que se repleten primero los depósitos intracelulares. Así como hay un déficit extracelular, también va a haber un déficit intracelular. Entonces, tu potasio sérico va a comenzar a subir a medida que tu potasio intracelular se haya repuesto. Este es un resumen de lo que habíamos hablado. Recordar que cuando vemos hipopotasemia, hay que confirmar el resultado con una segunda muestra, hay que valorar el potasio urinario. Si tu potasio urinario es menos de 20 miliequivalentes por litro, dices, o hay una redistribución al interior de la célula, o hay otra pérdida que puede ser digestiva, o es que hay un aporte insuficiente, o estás haciendo uso de diuréticos. Pero, si es menos de 20 miliequivalentes por litro, el potasio urinario, pero tu gradiente transtubular de potasio es menos de 4, entonces piensa, es un diurético, hay glucosuria, estás usando manitol o estás usando urea por vía oral. Pero su gradiente transtubular de potasio es más de 7, dices, ¿mi volumen extracelular está normal o está bajo? Si está bajo, ves iones en orina. Si está el cloro bajo, es por pérdida por vómitos. Si el sodio está bajo, dices que es una pérdida por diarrea. Si están normal o elevados, hay una hipomagnesemia o está el uso de diuréticos. Si el volumen extracelular está normal, entonces tú valoras tres cosas. Tomas la presión y dices, tienes un paciente con hipertensión arterial extrema, es decir, puede ser una enfermedad renovascular, una hipertensión arterial maligna, valoras el fondo de ojo y otras. Pero si solo tiene hipertensión arterial, dices, puede ser que tu paciente tenga hiperaldosteronismo primario, mineralocorticoides, anfotericina B y síndrome de Lidle. Si está en normotensión, el paciente tiene hipomagnesemia. Mientras no repongas el magnesio, no van a replicarse los valores de potasio. ¿Cómo tratas esta hipopotasemia? Puedes dar dieta rica en frutas si es más de 3, si es menos de 2.5 miligramos por litro, su dieta rica, pero también puedes aportar cloruro de potasio de 40 a 60 miligramos por litro en un litro de suero salino fisiológico a 40 a 60 mililitros por hora. Pero si hubiera cambios en el electrocardiograma, entonces ingresan a la UCI, da 100 miligramos de cloruro de potasio en 250 ml de suero fisiológico a 50 ml por hora.
Pero en todos los casos, siempre tienes que valorar el magnesio. ¿Ya? Puedes dar magnesio 0,5 gramos o 500 miligramos por hora endovenoso. Bueno, hasta aquí terminamos la parte de lo que es trastornos del potasio. Todo lo que es sodio y acidosis metabólica lo van a hacer con el doctor Terán, ¿de acuerdo? Si hubiera alguna duda o pregunta, este sería el motivo para hacer alguna pregunta. Caso contrario, damos por terminada la clase. Les voy a mandar una lectura de todo esto, un resumen, para que ustedes lean y en base a esa lectura es que va a ser el examen, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bueno, viendo que no hay preguntas, que no hay dudas, en todo caso damos por terminada la clase con este